Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer este punto tipo cesta. Este es nuestro proyecto de hoy. Se realiza múltiplo de 4 y para poder obtener esto necesitamos trabajar en redondo. Entonces este es el proyecto que vamos a hacer ahora. Para la muestra que les voy a hacer vamos a hacer una cadeneta de 40. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voy a cerrar en círculo, siempre teniendo cuidado de que no se nos vaya a torcer la cadeneta. Ok, aquí ya la tengo, cierro y voy a levantar una cadeneta de 3. En cada una de las cadenetas de inicio vamos a hacer un punto alto. Yo voy a continuar hasta terminar de hacer los puntos. Ok, termino esta vuelta uniéndome a la cadeneta de subida. Aquí ya tengo la vuelta. Vamos a comenzar entonces a trabajar el punto. Voy a subir con una cadeneta de 3. Voy a dejar pasar 2 espacios, 2 puntos, y en el tercero voy a hacer un punto doble, tomando en relieve. Voy a hacer 1 segundo. Y me voy a devolver a los 2 primeros. Por encima voy a tomar el primero y voy a tomar el segundo. Y ahí ya hice mi primer cruce. Nuevamente dejo pasar 2, tomo el tercero, siempre en relieve. El cuarto y me devuelvo a los 2 primeros. El primero y el segundo. ¿Ok? Voy a hacerlo una vez más. Dejo 2, paso al tercero, lo tomo en relieve, hago 1, hago el que le sigue y me devuelvo a los 2 que no tejí, al primero y luego al segundo. ¿Ok? Esto lo voy a terminar de hacer alrededor. Estoy terminando esta vuelta, entonces me quedan 4 puntos. Tomo el tercero, tomo el cuarto y me devuelvo al primero y al segundo.
Ok, ahora uno a la base de la cadeneta. Y así termina mi segunda vuelta. Para continuar, vuelvo a levantar una cadeneta de 3, me vuelvo a ubicar donde tengo los puntos en esta dirección y voy a tomar en relieve el primero y el segundo. ¿Ok? Para poder trabajar los puntos que me queden de esta forma, entonces en este caso estos dos puntos no los voy a tomar por arriba, sino los voy a tomar por detrás de los que acabo de tejer. Los voy a tomar por aquí, saco la lazada y comienzo a cerrar de 2 en 2. Otra vez vuelvo, entro por debajo, tomo el punto, saco el hilo y cierro de 2 en 2. Entonces en este caso me queda estos dos puntos por encima. Fíjense que antes estos dos me quedaron por debajo. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, voy a tomar estos dos que están aquí entrando de esta forma, saco mis lazadas, tomo el segundo y saco mis lazadas. Para continuar me voy por debajo y tomo el punto desde aquí, saco el hilo y comienzo a cerrar. Ok, y hasta aquí. El segundo hago lo mismo, entro por debajo, tomo el punto, aquí lo tengo tomado, saco el hilo y comienzo a cerrar. Ahí quedó por debajo. Vamos a otra vez a hacerlo para que quede claro. Doble lazada, estos son los puntos que tengo que tomar. Entro, saco el hilo y cierro de 2 en 2. Otra vez, entro, levanto el punto, saco el hilo y cierro de 2 en 2. Me tocan estos dos que están aquí. Entro por debajo, levanto, aquí ya lo tengo levantado, ok, saco el hilo y cierro de 2 en 2, 1 y 2. Nuevamente doble lazada, entro por aquí, este es mi punto, saco la lazada y cierro de 2 en 2. Aquí. Ok, yo voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí estoy ya casi finalizando la
esta vuelta, entonces vamos a continuar. Tengo aquí los 2 puntos, levanto, hago el primero, levanto, hago el segundo y me devuelvo a los 2 que tengo de este lado por debajo. Levanto, saco el hilo y empiezo a cerrar, hago el segundo y aquí ya finalizo esta vuelta. Me uno aquí a la cadeneta de subida. Esta es la segunda vuelta de este patrón. Ahora, para continuar, entonces vamos a trabajar en sentido contrario a esta. Vamos a hacer la primera vuelta, ¿ok? Entonces esto es repetir esta vuelta y esta vuelta. La diferencia es cómo vamos a tomar el punto número 3 y el punto número 4. Entonces vamos a levantar las 3 cadenetas. Me voy a ubicar donde tengo los 2 puntos atravesados. Voy a hacer mis 2 primeros puntos, ok. En la vuelta anterior yo tomaba los puntos por debajo, en esta vuelta los voy a tomar por encima, ok. Esa es la única diferencia que hay entre una vuelta y la otra. Entonces aquí tengo los 2 puntos, entro, levanto, saco el hilo y hago mi punto doble. Vuelvo, entro, saco y hago mi punto doble. Y ahora este ya me queda hacia este lado. Una vez más y ya terminamos, porque este es lo único que hay que hacer, es seguir los 2 patrones, la primera vuelta y la segunda. Aquí ya tengo listos estos 2. Trabajo por encima tomando estos, ok. Entonces entro, levanto, paso el hilo y cierro mi punto. Nuevamente el segundo, levanto, tomo el hilo y cierro. Ok, esto es el patrón que hay que seguir para poder hacer esta cesta. Este entonces es el punto que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.